Dios es bueno, amén. Bien, esta mañana yo quiero, hermanos, todavía estamos de mañana, falta un minuto para que lleguemos a las 12 y quiero que me preste su atención estos minutos que siguen para que nosotros podamos aprovechar estos minutos. Busque ahí en su Biblia Romanos capítulo 13, busque Romanos capítulo 13, amén. Capítulo 13, el verso 8. Cuando usted tenga el verso 8 o Romanos capítulo 13, verso 8, se pone de pie, damos lectura a la palabra del Señor y de esa manera entramos a la enseñanza de esta mañana. Si ya lo tienen, se pone de pie, leemos Romanos capítulo 13, verso 8, dice: no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora vamos al verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra quede en nuestros corazones, pero también nosotros podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas, en el nombre de Jesús nuestro Señor, amén. Puede sentarse en esta preciosa mañana. Quiero, hermanos, que hablemos un momento acerca del amor al prójimo. Como título le puse amando a mi prójimo. Repita conmigo: amando a mi prójimo. Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre seguidores, ¿verdad que sí? Y el día viernes estuvimos hablando sobre la vid verdadera. Estuvimos hablando sobre la vid verdadera porque tiene que ver con seguidores. Y hoy quiero que hablemos sobre amando a mi prójimo, que todavía tiene que ver, hermanos, con el tema seguidores. Bien, hermanos amados, ¿cuántos de los que estamos aquí ya conocemos, ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas? Ya confesamos que Jesús es nuestro Señor. Levante su mano. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición. Pero yo quiero decirles, hermanos amados, que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, hermanos, es necesario que aprendamos a depender de Él, como lo explicábamos o como aprendíamos el viernes pasado. Hermanos, es necesario depender de Él, es necesario vivir en Él. Pero cuando nosotros, hermanos, seamos seguidores, entonces permanecer en Él. Y número 3, entonces ahora sí, seguir los pasos de Él. Comenzar a cumplir con los mandamientos de papá, con las instrucciones de Dios, comenzar a caminar conforme a su palabra. Y una de las palabras, una de las instrucciones que el Señor nos da a nosotros como seguidores y como personas que permanecemos en Él es, hermanos, sobre lo que es el amor. Amén. Dios es amor, así lo declara la Biblia. Hace unos días estaba cantando un coro que dice: Dios es amor. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 5 versículo 13, algo así. Entonces vamos a ver, bueno, pero lo que pasa, hermanos, es de que Dios es amor. Es en primera de Juan capítulo 5. Entonces dice: Dios es amor. Y ahora, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que si nosotros hablásemos lenguas, dice, que si nosotros, hermanos, hablamos lenguas, profetizamos, y hermanos, y podemos decir muchas cosas, hacer muchas cosas, tener muchas obras, pero si no tienen amor, nada sois, dice la palabra del Señor. Vienen siendo como metal que solamente resuena, o vienen siendo como címbalos, dice que nada, simplemente resuena y hasta ahí llega, no pasa a más. Entonces, hermanos, para que nosotros seamos verdaderos seguidores de Cristo, para que nosotros seamos pámpanos o hermanos en Cristo Jesús, es necesario que nosotros implementemos el amor de Dios en nuestras vidas. Es necesario implementar el amor de Dios, hermanos. Como hemos aprendido, Dios no tiene amor.
Dios no tiene amor. El hombre puede llegar a tener amor, pero Dios no tiene amor porque Él es amor. Porque cuando alguien pueda llegar a tener amor, también se le puede terminar el amor, puede cambiar el amor por odio, pero como Dios es amor, de manera que no hay cabida para el odio en el corazón de Dios. Y nosotros como personas, como seguidores de Cristo, entonces es necesario que nosotros implementemos el amor de Dios en nuestras vidas, para que así nosotros podamos caminar conforme a su palabra, conforme, hermanos, a los mandamientos de Él, conforme a la voluntad de Él, caminar conforme a lo que Él nos pide a nosotros, implementar el amor, poner el amor de Dios en nuestras vidas, porque Dios nos amó primero, Él nos escogió a nosotros primero, Él llegó a nosotros primero, no que nosotros lo hayamos escogido a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Él nos amó primero tal como éramos. Hermanos, así Él nos amó, así Él nos buscó y Él nos sigue amando así como somos. Pero ahora el Señor nos pide que nosotros comencemos a implementar su amor en nuestras vidas y poder ser verdaderos seguidores de Él. La Biblia menciona, hermanos, que en una ocasión Jesús comenzó a relatar que había un hombre que había sido asaltado, había sido golpeado y lo dejaron medio muerto, herido ahí, hermanos, porque le robaron todo lo que tenía. Entonces pasó un levita, pasó un sacerdote y al ver a aquella persona se alejó, simplemente no quiso auxiliar a esa persona que había sido asaltada, que había sido golpeada, hermanos, simplemente, y pasó alguien más, pasaron otras personas igual, hermanos, simplemente evitaron acercarse a la persona que necesitaba ayuda. Pero hermanos, pasó un hombre, un samaritano, amén. Los samaritanos en aquel entonces eran considerados como pueblo gentil. Los samaritanos no eran tomados como hijos de Dios, eran más que todo, eran como primos, simplemente primos del pueblo de Israel, pero eran considerados ellos como gentiles. Pero más sin embargo, cuando ese hombre samaritano pasó donde estaba aquella persona que había sido golpeada y había sido herida, dice que llegó y lo auxilió, lo llevó, hermanos, hacia alguien que sabía que era doctor, que era médico, hermanos, y de él salió todo lo que necesitó esa persona, hermanos, para recibir su tratamiento, esos golpes que recibió. Entonces Jesús preguntó: ¿quién es el prójimo? Aquel que ayudó a la persona, aquel que fue movido en misericordia, aquel que tuvo compasión, aquel que fue movido por el amor, hermanos, para ayudar a aquella persona que estaba necesitada. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios es necesario que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, pero para poder amar, hermanos, al prójimo necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. Necesitamos dejar que Dios, hermanos, nos ame a nosotros y tener el amor de Él en nuestras vidas. Es decir, que Él viva en nosotros para entonces nosotros dejar reflejar su amor en nuestras vidas. Dios busca corazones, hermanos, que puedan recibir del amor de Él. Entonces, amemos a Dios. Recordemos que el día viernes dijimos, hermanos, que uno de los mandamientos que Jesús dejó, y el primero, porque 2 mandamientos dejó nuestro Señor Jesucristo, pero primero dijo: ama a Dios, dice, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, amar al prójimo, tenemos que amar primero a Dios. Necesitamos el amor de Dios para que nosotros nos amemos los unos
a los otros, para amar a mi prójimo, primero debo amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios, entonces aprenderé a amarme, a valorarme. En una ocasión escuché una canción y decía, primero tengo que amarme a mí. Y decía, necesito aprender a amar a mi prójimo, luego amarme a mí y luego amar a Dios. Estaba todo al revés esto, porque no es así. Para amar al prójimo, primero necesitamos aprender a amar a Dios. Amén. Y cuando amas a Dios, entonces te amas a ti mismo. Y cuando tú aprendes a amarte a ti mismo, entonces aprendemos a amar a los demás. Primero allá arriba, luego acá y luego para allá. Amén. Primero el amor vertical, un amor de Dios en nuestras vidas, y luego un amor horizontal, amar a los demás. Y entonces necesitamos amar a Dios y luego, hermanos, amarnos a nosotros mismos y después amar a nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Es la persona que está a tu lado. Mira, el que está a tu lado es tu prójimo. Todos los que estamos aquí, ustedes son mis prójimos. Yo soy tu prójimo. Así que debemos de amarnos los unos a los otros. El amor de Dios, hermanos, permanece. El amor de Dios, hermanos, el amor de Dios permanece y nunca se acaba. El amor de Dios, dice la Biblia, hermanos, que el amor de Dios todo lo soporta, ¿verdad que sí? El amor de Dios es sufrido. El amor de Dios sabe esperar. El amor de Dios, hermanos, entonces el amor de Dios es único. No hay otro amor como el amor de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios te ama, hermanos, a pesar de todas a pesar de todos nuestros errores, mejor dicho, ¿verdad? A pesar de todos nuestros errores, nuestras faltas, aún así Dios nos ama a nosotros porque Él es amor. Esta mañana les decía a los líderes, en la enseñanza que compartí con ellos, Dios muchas veces, hermanos, o no muchas veces, sino que siempre Dios en su amor y en su misericordia siempre nos ve a nosotros con sus ojos de amor. Y Él se fija más en tus virtudes, en tus talentos, en tu potencial, que en tus defectos. Porque Dios no te juzga por tus defectos, Dios te ve lo que hay en ti, el potencial que hay en ti, y quiere usarte con ese potencial que hay en ti. Entonces les decía a los líderes, cuando los fariseos, hermanos, juzgaban tanto a los discípulos de Cristo simplemente porque no se lavaban las manos, los juzgaban simplemente porque comían el día que según para ellos no se debía de recoger nada, ellos lo hacían, entonces los juzgaban por eso. Pero Jesús siempre vio a sus discípulos con amor, los vio, hermanos, vio en ellos el potencial que había en ellos. Entonces, asimismo, Dios nos ve a nosotros con amor. Si Dios te ve con amor, entonces también debemos de ser lo mismo, de hacer lo mismo, de ver con amor a toda persona. ¿Sabe? Muchas veces nos fijamos más en los defectos de la persona, de nuestro prójimo. Solamente estamos ahí atentos a ver en qué momento comete un error, a ver en qué momento falla, para nosotros comenzar a juzgarlo, a criticarlo, hermanos, y no nos fijamos en sus virtudes. Nosotros hay un canto que escribió un salmista que ya falleció, llamado Jaime Murrell. Hay una canción que él escribió y dice: ayúdame a mirar con tus ojos, dice. ¿Alguien de ustedes escuchó ese canto? Ayúdame a mirar con tus ojos y ayúdame a sentir con tu corazón. Entonces, hermanos, cuando nosotros lleguemos a aprender a ver con los ojos de Jesús, a sentir con el corazón de nuestro Señor, ya no seremos personas
que juzgan, que condenan, hermanos, sino que llegaremos a ser personas, hermanos, que bendeciremos en todo tiempo a las personas. Amén. Entonces, hermanos, para poder llegar a amar a nuestro prójimo, se requiere el amor de Dios en mí. Se requiere el amor de Dios en ti y en mí, para que aprendamos a amar a aquellos que necesitan del amor de Dios. Qué bueno fuera que el Señor viniera literalmente, así como me ven ustedes, y nos dijera y se presentara literalmente y nos dijera a nosotros: los amo a todos. Amén. Qué bonito sería, ¿verdad? Pero un día dice que nosotros vamos a ver al Señor cara a cara, tal como Él es. Amén. Pero mientras, ¿cómo es visto Jesús hoy en día? Si nosotros no le vemos y no podemos ver que Él venga literalmente y decirnos a nosotros: hijos, los amo. Eso sería lo máximo, hermanos. Pero más sin embargo, hermanos, nosotros somos los que tenemos que dejar reflejar su amor en nosotros hacia las demás personas. Que cuando nosotros pasemos en algún lugar, hermanos, que no te vean a ti, que nuestro ego desaparezca, sino que vean a Jesús pasar en ese lugar. Que vean a Jesús llegar a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque dejaremos de juzgar, dejaremos de criticar, dejaremos, hermanos, de maldecir. Cuando la persona deja de criticar, deja de juzgar, deja de condenar, entonces vendrá y extenderá una mano amiga para ayudar a esa persona, para que se levante, para que se restaure. Pero para eso necesitamos, hermanos, implementar el amor de Dios en nosotros. Como les dije, hay una anécdota que lo he contado algunas veces acá. Se fue un misionero a predicar allá, a evangelizar allá en un lugar remoto del África. Y cuando llegó en ese lugar remoto, tan lejos, alejados de la ciudad, pero lejísimos, hermanos, que entró a pie y a puras penas llegó en ese lugar. Y cuando él llegó ahí, dice, vio personas ahí, entonces comenzó a juntar a las personas y comenzó a predicar del amor de Jesús. Y entre las personas del grupo de personas que estaban ahí en esa aldea, en ese lugarcito, entonces dice que salió uno y dijo: yo ya vi, el año pasado pasó este Jesús del que tú predicas, el año pasado pasó aquí. Entonces dijo: no es posible. Jesús vino hace 2000 años, pero ¿cómo es posible que me esté diciendo que Jesús pasó aquí el año pasado? No creo, si yo soy el primero en pasar aquí en predicar el evangelio. No creo que Jesús haya pasado aquí el año pasado, se preguntó el misionero. Amén. Y entonces las personas comenzaron a decir: sí, es cierto, hace un año pasó Jesús aquí, Él vino aquí. Y afirmaban que Jesús había pasado ahí, literalmente. Pero ya después el misionero llegó a entender que realmente Jesús no pasó ahí literalmente, sino que otro misionero había pasado ahí antes que él. Un año antes que él había llegado, había pasado otro misionero. Y sabe una cosa, los habitantes de esa comunidad no vieron al misionero, no vieron la humanidad del misionero, sino que vieron a Jesús en él. Amén. Entonces, de esta manera también debe de pasar con nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Debemos de reflejar el amor de Cristo en nosotros. Cada vez que tú llegues a algún lugar, que seas de bendición. ¿Por qué? Porque tú vas a llevar la bendición. Anoche me quedé en casa y cuidando a mi niña, pero dije: no
no me voy a quedar en casa, voy a llevar a mi princesa, vamos a ir a tomarnos un cafecito con ella. Y pues uno de los hermanos también se fue con nosotros. Cuando yo llegué no había nada de gente ahí en ese lugar cuando llegamos. Nada más mi niña y yo nos sentamos ahí, nos sirvieron y todo. Y pues ya llegó el hermano que me acompañó allá y después se llenó ese lugar. Se llenó ese lugar. Fue el hermano Mario, para que ustedes sepan, pues para que no digan que estoy inventando. Llegó el hermano Mario con nosotros, pero el lugar donde llegamos se llenó. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú llegues a algún lugar, si llevas la presencia de Dios, ese lugar se va a llenar por ti más que todo. ¿Por qué? Porque tú llevas la bendición. Vas a ser de bendición donde vayas. Pero no saques el pecho, porque Jesús es el que tiene que llevarse la gloria, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, porque sin Él no somos nada. Así declara su palabra. Porque tú necesitas, o nosotros necesitamos convertirnos, hermanos, en instrumentos, amar a nuestro prójimo, decirle a la gente, hermanos, que es especial tesoro para Dios. El amor al prójimo requiere generosidad. Es otro punto que quiero que aprendamos. El amor al prójimo requiere generosidad. Hermanos, yo no sé a cuánta persona tú has ayudado. Yo no sé, hermanos, posiblemente aquí dice, no, pues aquí hay de todo, pues nadie necesita ayuda. Pero si llega un momento donde tú crees que alguien necesita algo, ayúdalo, por favor. Seamos generosos. Invitemos a alguien a un café. Llevemos a alguien para que vaya y coma un plato de comida con nosotros. Seamos generosos. Si hay algo que te sobra a ti, ve, compártelo con alguien que lo necesita. Amén. Eso es tener amor al prójimo. Este año, yo les decía, algo que quiero decirles, que este año nosotros hemos acostumbrado darle un regalo a los niños en el mes de diciembre, pero esta vez lo vamos a hacer de otra manera, una mejor manera. Hermanos, nosotros como padres de familia traeremos un regalo, porque tenemos el proyecto Amor al Prójimo. Recuerdo hace unos 2 años los niños fueron a repartir comida con las maestras allá en el centro, a las personas que son homeless. Llegaron y compraron un montón de hamburguesas y los niños comenzaron a repartir allá en el centro de la ciudad. Y ahí, hermanos, las maestras y las personas que fueron a acompañar a las maestras oraban por las personas allá en el centro. Entonces necesitamos practicar la generosidad, el amor al prójimo. Entonces este año lo que vamos a hacer en nuestro amor al prójimo, traeremos regalos. Nuestros niños esta vez no recibirán sus regalos, sino que ellos tomarán el regalo e irán a dejarle un regalo a los niños que están en los hospitales, pero se está planificando a dónde llevar esos regalos. Aprender y enseñarle a nuestros hijos el amor al prójimo y a enseñarles el principio que dice la palabra del Señor, que es mejor dar que recibir. Amén. De ese fuerte aplauso al Señor. Entonces, estas son las obras que debe de hacer el que tiene el amor de Cristo en su corazón. Practiquemos el amor. Amémonos los unos a los otros. Yo sé que, hermanos, a veces es difícil porque algunos que son tremendos, hermanos, tienen un carácter que usted no le puede decir nada porque explotan. Pero sabes una cosa, Dios nos ha enviado para amar a esa persona porque es tu prójimo. Porque tú también fallas en otras cosas y así Dios te ama, así Dios nos ama. Amén. Bueno, déle ese aplauso al Señor entonces. Bien, ahora, hermanos, entonces el amor a mi prójimo requiere de mí, hermanos, que haya en mí un corazón generoso. El amor al prójimo también requiere integridad, seamos íntegros.
requiere equidad, que no haya distinción de personas. Integridad, seamos íntegros. Requiere también equidad. Nadie es más que el otro. Todos somos iguales. Porque Dios, hermanos, murió por cada uno de nosotros. No importa cuál es tu posición, tengas más, tengas menos, eso no lo califica el Señor. Lo que el Señor ve en cada uno de nosotros es el corazón. De manera que nosotros también practiquemos lo mismo, que nos amemos los unos a los otros, que no tengamos hermanos preferidos, que no haya distinción entre nosotros, hermanos. No importa cómo seas, alto, bajo, rellenito, flaquito, no importa. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Amén. Todos somos iguales ante los ojos de Él. Entonces Dios, hermanos, quiere que nosotros implementemos de su amor en nuestras vidas para que nosotros podamos ser íntegros, para que también haya equidad, para que también haya pureza entre nosotros, hermanos amados. Por eso, hermano amado, cuando usted haga cualquier tipo de negocio con alguien, tiene que tener mucho cuidado. No quisiéramos que, hermanos, por algún negocio que usted hace con alguien, se pierda el amor al prójimo, porque después de eso comienzan los insultos, comienzan las indirectas. Por favor, amémonos los unos a los otros. Dios te ama tal como eres. Y si Dios te ama, o Dios nos ama tal como somos, entonces nosotros también debemos de hacer lo mismo. Amarnos los unos con los otros. No importa cuáles son tus defectos, yo debo de amarte así. Yo debo de amarte tal como eres. Hello, están como un poco silencio aquí. Ok, el amor al prójimo, hermanos, nos ayudará a crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Y así rápido, hermanos, entonces tenemos que, hermanos, comenzar a obrar, a hacer toda buena obra, hermanos, hacia nuestro prójimo, para que nosotros, hermanos, recibamos. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Tú no puedes sembrar tomates y cosechar aguacates, ¿verdad? Siembras tomates, tomates cosecharás. Siembras aguacates, aguacates cosecharás. Entonces sembremos el amor de Cristo en los corazones. Sembremos el amor de Dios en las personas, porque el amor de Dios, hermanos, es como un imán. El amor de Dios, hermanos, jala los corazones en busca de amor. ¿Sabe una cosa? Si nosotros como cristianos, hermanos amados, no amamos a nuestro prójimo, por eso yo siempre digo, yo no soy un religioso, yo soy un seguidor de Cristo. Porque la religión echa a perder a las personas. En la religión, hermanos, se enseña a odiar prácticamente al prójimo. Si nos damos cuenta, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, los religiosos que se registran en la Biblia siempre criticaban a Jesús y le decían: mira, se junta con los pecadores, y dicen, está endemoniado. Hasta sus mismos hermanos llamaron a nuestro Señor Jesucristo que estaba demente, estaba loco. Así dijeron sus hermanos. Está demente, dijeron en pocas palabras. Ese Jesús está loco. Y por haber dicho eso, Jesús no hizo muchos milagros allá. Pero si nosotros dejamos que Jesús obre en nuestros corazones, hermanos, otra cosa va a pasar, va a suceder. Algo grande vendrá sobre nosotros si comenzamos a practicar el amor de Él en nuestras vidas. Debemos de amar a las personas. Debemos, hermanos, también proteger a las personas. El amor al prójimo, hermanos, dice que el amigo da, bueno, el Señor dio su vida por nosotros. Amén. Es decir,
que cuando el enemigo nos apuntaba a nosotros para matarnos, nos apuntaba a nosotros, y Jesús vino y se puso, y Él es quien murió en vez de nosotros. Eso es amor. Eso es amor. A pesar de que nosotros éramos los que merecíamos la muerte, pero Él en su infinita misericordia y amor, Él se puso en vez de nosotros. Entonces hagamos nosotros lo mismo. Amemos a nuestro prójimo. ¿Me da unas notas por ahí? Amemos a nuestro prójimo porque Dios nos ama. Dios quiere que cada día nosotros crezcamos en su amor, en su misericordia. Y una de las cosas tan grandes, hermanos, que Dios quiere que nosotros hagamos es que cumplamos con lo que el Señor hizo. Hermanos, debemos de servirle a la gente, o debemos de llegar a tener un corazón de servidor. Amén. Llegar a tener un corazón de servidor, que cuando tú sirvas al Señor, hermanos, tienes que reconocer que servirle al Señor es servir a tu prójimo, es atender a tu prójimo, es amar a tu prójimo. En el reino de Dios, porque hay dos tipos de reinos, enseñábamos uno de estos días pasados: el reino secular y el reino de Dios. En el reino de Dios, hermanos, es todo lo contrario al reino de este mundo. Porque aquí el que está arriba simplemente da órdenes. En el mundo se dan órdenes a las personas, y muchas personas trabajan o pueden servir, pero quizás no respetan al que está sobre ellos, al que manda, sino que lo hacen porque lo tienen que hacer. Pero en el reino de Dios, en el liderazgo de Cristo en su iglesia, es todo al revés. Cristo dijo: el que quiera ser primero, amén, primero tiene que servir a los demás, servir a su prójimo y decir: ¿en qué te puedo ayudar? Decirle a alguien: necesitas ayuda para hacer a que tú llegues al lugar donde tienes que llegar. Si alguien lleva una carga, ¿por qué no vas y le ayudas a cargar esa carga que tal vez la persona ya no aguanta llevar? Ahora, ¿cómo? Con tu oración, intercediendo por esa persona y llorando ante Dios por el bien de esa persona. Necesitamos convertirnos. Para amar al prójimo es necesario que nosotros tengamos el corazón de Dios. Convertirnos, hermanos, en escuderos de los demás. Convertirnos en intercesores, o interceder por las personas que necesitan de Dios. Doblar tus rodillas, olvídate de ti. El que ama a su prójimo y sirve a la gente, muchas veces se va a olvidar de él o de ella y va a decir: Padre, te pido que tú bendigas a tal persona, está pasando por esta necesidad, ten misericordia de él o de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Y comienza a derramar lágrimas delante del Señor, y por su oración esa persona, sin saberla, recibe su bendición, porque hay alguien que dobló rodillas por él o por ella. ¿Quién lo quiere hacer? Casi no muchos. Porque nosotros nos convertimos, cuando nosotros no tenemos amor al prójimo, nos convertimos en solo decir: Señor, bendíceme, dame, Señor, prospérame, Señor, haz conmigo esto, Señor. Nos volvemos egoístas, nos olvidamos de los que están necesitados. ¿Quieres ser número uno? ¿Quieres ser bendecido? Sirve a tu prójimo. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? El Señor nos llama a todos nosotros a que nuestro corazón sea un trono de su amor, a que tu corazón se convierta en el trono de Dios, en el trono de Él. Lo que te pide el Señor no es primero las cosas que tú posees. El profeta Ezequiel dice: crié hijos. Escucha esto: crié hijos y los
engrandecí. Amén. Crié hijos y los engrandecí. Pero ¿qué sucedió después? Cuando Dios crió hijos y los engrandeció, ¿qué sucedió después? Y se rebelaron contra mí, dice el Señor. Y así Dios hace con nosotros, nos prospera, nos levanta, nos restaura, y luego se nos olvida el amor de Dios. Nos olvidamos del amor de Dios y nos rebelamos contra Dios. Y nos olvidamos que un día nosotros necesitamos de Él. Comienza el ego a obrar en nuestro corazón. Entonces el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué es lo que te pide el Señor para que podamos llegar a amar a Dios y amar a nuestro prójimo y tener amor de Dios en nuestros corazones? Es necesario que nosotros le entreguemos a Él ese corazón que Él reclama. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Él no dice: dame todo lo que posees, tus bienes. No, Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y esta mañana el Señor, o esta tarde el Señor te dice: dame tu corazón. ¿Sabes por qué Él te pide tu corazón? Porque Él quiere hacer grandes cosas en ti. Si en algún momento has estado estancado donde estás, hoy el Señor te dice: dame tu corazón. Y si nosotros oímos esa voz y atendemos esa voz, nosotros veremos la gloria de Él en nuestras vidas. Ahí con tus ojos cerrados, solo dile al Señor: aquí estoy, Señor. Yo quiero de tu amor en mi corazón. Dile al Padre. Y si alguien que ahí donde estás, si quiere alguien reconciliarse con el Señor, solo levanta su mano y que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde vengo delante de ti. Te pido perdón por todas mis faltas. Te pido perdón porque te he fallado, Señor, he pecado contra ti. Pero en esta hora, Señor, vengo y te recibo en mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Me reconcilio contigo, Señor, y que tú obres en mí, que tú obres en mi corazón, que tú vivas en mí, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero convertirme en un seguidor tuyo, que sepa depender de ti, y quiero practicar tu palabra. Quiero amarte, quiero amarme y quiero amar a mi prójimo. Y haz de mí lo que tú quieras. Heme aquí, envíame a mí. Si hiciste esa oración de corazón, quiero decirte que el Señor hoy entra en tu corazón. El Señor entra en tu corazón y comienza a obrar en ti. Gracias, Jesús. El amor al prójimo hace a que nosotros no paguemos mal por mal. Yo sé que muchos han seguido ese mal principio de pagar mal por mal, pero en esta hora eso va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor pone de su corazón en ti, y de hoy en adelante tú no le harás caso a todo aquello que viene a juzgarte, a lastimarte, porque tú entenderás ahora que el amor de Dios está en ti, el amor de Dios está en tu corazón. Oh, gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí
es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos amas. Tu amor por Gracias, Jesús. mí Gracias, es Señor. más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso, Señor, que te alabo, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Gracias, Padre. Gracias. En Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Aprendamos a amar a Dios. Solo dele gracias, Padre. Gracias por tu palabra que hemos recibido en esta preciosa hora. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, a mostrar tu amor al mundo y hacer luz donde quiera que yo vaya, Señor. Que tu amor se deje reflejar en mí, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú me has escogido para ser tu instrumento. He aquí, Señor, envíame a mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es. Más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes.